Gracias a todos por quedarse en la entrevista. Soy Anderson Boscán en todas las redes. Podemos seguir allí la conversación. Un abrazo especialísimo a quienes comparten nuestros contenidos. Los quiero más que si no los comparten. Bienvenidos, Henry Cucalón. Te tenemos ya en pantalla, asambleísta. Buenos días, Anderson. Muy buenos días con todos los que tienen la gentileza de seguirnos. La gentileza y la paciencia de escucharnos también. O la tortura puede ser también. Henry, empecemos por el principio. ¿Qué hay de cierto de lo que dicen los gobiernistas de que ya hay votos para la ley de ordenamiento de las finanzas públicas y la que está tambaleando es la ley humanitaria? ¿Coincide esto con tu visión de lo que está pasando en el Pleno? Los votos se cuentan cuando se terminan. Hasta en eso se ve la novatada que tienen algunos miembros del oficialismo. Pero si fuera así, y yo no tengo alma de pitoniza, si fuera así, sí le quiero advertir algo al pueblo ecuatoriano. Mientras hemos estado dando batalla dura y hay una concentración de información en la ley mal llamada humanitaria, que tiene mucho de temeraria, quieren pasar de agache esta denominada de ordenamiento cuando fomenta el desmantelamiento institucional de autonomía de la seguridad social de los municipios y prefecturas, entre otros, que no es más que un estatismo remozado, que concentra todo el poder, lo que antes era Semplades, ahora en 2.0 al Ministerio de Finanzas. Sí, al mismo ministerio que paga con premio los bonos a los tenedores y que le mintió al país porque sí pagó los intereses. En la práctica, Anderson, con esta ley, que no solamente que vulnera todo principio constitucional de separación y quiere convertir al ministro en un autoproclamado jefe de todas las funciones del Estado para efectos presupuestarios, está ahí algo peligrosísimo con la seguridad social. Y yo me pregunto, ¿y qué pasó ahora? Porque este mismo concepto fue puesto en la Ley de Simplicidad Tributaria en noviembre del año pasado. Y no sé si ustedes recordarán que el presidente de la República, Lenín Moreno, a quien usted llama inquilino o huésped de Carondelet, pidió disculpas en un acto castrense. Manifestó que había sido un error gramatical y un error conceptual constitucional haber incluido a la seguridad social dentro de la esfera de competencias del gobierno central. ¿Y qué pasó? Lo he vuelto a meter porque dos errores hacen un acierto a su criterio. Me imagino con estas novedades que se tienen. Pero ojo, ya no me importa qué es lo que piense él. Sí me importa lo que le pasa a los ciudadanos, lo que le pasa al IES, a la Seguridad Social, de las Fuerzas Armadas, de la Policía. Me preocupa también que sin norma draconiana el Ministerio de Finanzas no cumple con las asignaciones de ley. No es voluntad, no es cheque político, asignaciones de ley constitucionales a los municipios. Y lo más grave, ha venido infringiendo la ley, violándola, reteniendo ilegalmente el IVA que no le pertenece, que le pertenece a los municipios y universidades. Ahora se imaginan la carta blanca que les se da con esa ley. Reitero, una ley más estatista que el Código de Finanzas Públicas que hoy día comienza su debate y que quieren aprobarla de agache mientras todo el mundo tiene enfilado en que no lo perjudiquen con más impuestos en la otra ley. Pero parecería que nadie en la Asamblea está consciente de esto, porque yo que he sondeado todas las bancadas, con la que hay peros es con la ley humanitaria, pero del problema de las autonomías de los gobiernos autónomos descentralizados, del problema de crear un superministro de finanzas capaz de decidir no solo cuánto le toca a cada uno del presupuesto, sino por qué y para qué, y del problema de meterle mano a la seguridad social, solamente hablan ustedes y el correísmo. Pero es que usted se dará cuenta que muchos entonces de los colegas no ven ni lo que están prácticamente al frente. Hay que ver por qué es que están entretenidos y en qué es lo que se hallan. Pero nosotros sí estamos profundamente preocupados y con argumentos, con fundamentaciones, presentamos un informe de minoría en esa comisión. Hoy día lo sustentaremos el porqué y rechazaremos con nuestro voto también este malhadado proyecto legal. La seguridad social que le pertenece a los afiliados, le pertenece a los jubilados, que es la seguridad social forzosa y obligatoria,
no puede seguir siendo, sin ley, ahora con ley y con premio, la caja chica de este o de cualquier gobierno, de cualquier signo. Así que nosotros sí hemos venido advirtiendo de lo grave que constituye este tipo de situaciones. En la práctica, norma centralista pura y dura. Henry, un proyecto como este es un proyecto que el gobierno defiende como necesario para sostener la relación con los organismos multilaterales. ¿No crees que se le puede buscar una salida para su aprobación si de esto dependen que vengan los fondos que el Ecuador necesita? Por supuesto, no tengo la menor duda que es en ese sentido. Por eso hemos sido propositivos y presentamos un informe de minoría. No creemos per se que deba ser tirado a ningún tacho, pero hay que ser claro con las definiciones. Una cosa es coordinar, porque al final de temas el Estado es uno solo dividido en distintos niveles de gobierno, pero coordinar no es mangonear, y peor, mangonear lo ajeno, disponer lo ajeno. Así que tengamos claros esas definiciones. Está bien articular, por supuesto, ¿en fin de qué? Del interés general, del bien común. Debe existir eso de ahí, porque los municipios o la ciudad social, que es pública, fondos de los afiliados, pero es pública porque es forzosa la obligación de hacerlo, obviamente tiene que tener un norte, pero eso no significa, bajo ningún concepto, que venga una mano estatista a disponer lo que no le pertenece. Por citar un ejemplo, y le voy a poner otro ejemplo, esto como un gran tema de debate. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo que deben existir un fondo de estabilización? Por supuesto que es correcto. No hay que irse a ninguno de los extremos. Se necesita tener este tipo de fondos para contingencias. Así como se criticó a quienes lo eliminaron llamándolo fonditos, también acordémonos que el fondo original, el FEIREP, no es pues como lo quieren pintar ahora, que solo era para obras de emergencia y sociales, etcétera. Era también para pagar y recomprar deuda. Y ya sabemos que en muchos casos, no todos, los ministros eran operarios de los lobistas, de los tenedores de la deuda externa, que ese es un viejo vicio que tiene la democracia ecuatoriana. No crea que solamente es ahora. Pero para que vea que sí rescato algunos puntos y le puedo señalar otros más. Pero la columna vertebral de la ley es instrumentar un manotazo gubernamental en los asuntos y competencias que no le pertenecen. ¿Cuál es la diferencia entre noviembre y mayo? ¿Qué hace que el partido tenga otra postura dentro de la Asamblea? En noviembre pelearon de frente por un archivo, hoy critican la ley, no darán sus votos, pero no buscan el archivo tampoco. ¿Por qué? Porque la ley de noviembre, que era un mamotreto en sí, 400 y pico de artículos que quisieron meterlos no por la ventana, sino por la ventolera, a la zapada limpia, en este autoritarismo solapado que estamos viviendo con distintos tonos de voz. Ahí estaba no solamente esto al 1000%, la seguridad social, impuestos, y no se alcanzó a debatir. Había que enviar un mensaje claro en defensa de los ciudadanos. Así que esa fue la postura de rechazo. Después, con triquiñuelas y media, a finales del año terminaron aprobando lo que le dio la gana de forma retroactiva, de forma ilegal, ya un compendio mucho más pequeño. Pero los conceptos son absolutamente claros, siguen siendo lo mismo. No somos dueños de la verdad, jamás. Podemos estar equivocados inclusive, pero nadie nos puede criticar que no defendemos una tesis, que no tenemos alternativa, que no tenemos argumentos y sabemos cómo defenderlo. Lo mismo pasa con la otra ley. En el tema de los no más impuestos, debidamente argumentado por qué vamos a rechazar, por qué esa tesis no es viable, por qué nosotros condenamos que en un momento que debe imperar la solidaridad, el gobierno lo ha reemplazado por la voracidad en momentos de tragedia a favor del Estado, cuando el Estado en todas partes del mundo, y aquí se está actuando en contravía, está para ayudar al ciudadano, no para golpearlo en momentos de apremio. Esa ley, la segunda ley, la ley humanitaria, que es la que más roncha ha generado, ha producido un tipo de pronunciamiento que no veíamos, por lo menos desde el intento de la ley de herencia y plusvalía. Un pronunciamiento común de más de 100 cámaras en el Ecuador,
que rechazan categóricamente el proyecto de ley y que solicitan su archivo, por varios motivos que comparte en la tesis del Partido Social Cristiano, pero sobre todo porque ni siquiera han sido tomados en cuenta en una ley que a quienes más va a perjudicar, si es que perjudica a alguien, es al sector productivo, comercial e industrial. ¿Los empresarios están exagerando su postura? No, no lo están exagerando. He leído esos comunicados de sectores productivos y gremiales que van en consonancia también con ese grito destemplado de los ciudadanos al cual yo voy a obedecer. El mandato ciudadano es no más impuestos. Es infame, por decir lo menos, que en estos momentos de dificultad, de tragedia, de dolor, se le quiera meter una más la mano al bolsillo a los ciudadanos, cuando no se tiene, cuando la labor del Estado es dar un respiro, no quitar el poco oxígeno que se tiene. Y en el ámbito empresarial, de la iniciativa privada, que debe ser el motor del desarrollo de un país, acompañado de un Estado que regule pero que no estrangule, ¿cuál es la misión primordial, diría cardinal y sagrada del empresario ahorita? Defender el empleo. Sí, defenderlo. Eso es lo que debe ser el factor de unión. El gran nuevo pacto social del Ecuador es defender el empleo. ¿Y cuál es la señal que le envían? Primero, mentir de que en una ley se soluciona todo, cuando parte de la solución, si no decir integral, es una serie de medidas que deben pasar por el Ejecutivo, no por el Legislativo. Segundo, que en vez de incentivar, como hacen en todas partes del mundo, aquí lo que se pretende es castigar. Y encima, algunas violaciones de carácter legal que afectan la progresividad, la irretroactividad, querer cobrar impuesto sobre impuesto. O sea que no solamente es asfixiar al ciudadano y al empresario, lo cual de por sí es condenable, sino que al mismo tiempo no le da alternativas reales para la reactivación, que es lo que nos debe juntar absolutamente a todos. Y le quiero aunar algo más. Si todo esto, que ya de por sí es oprobioso, y por eso la gente está más atenta que nunca a los debates en la Asamblea Nacional en estos días, no ha de ser pues por los discursos, por la dialéctica o porque alguien hable como Churchill. Quieren saber con claridad quiénes son los que los van a joder y quiénes son los que no los van a joder. Es el asunto de que en medio de todo este marasmo, en toda esta vorágine, resulta ser que en los últimos días el apogeo y el saqueo ha jugado al pepo, que la corrupción es galopante, que no perdona absolutamente nada. Lo que se venía denunciando hace más de un año por la Comisión Nacional Anticorrupción de la sociedad civil, de que había irregularidades y corrupción en el sector de la salud, más el periodismo de investigación que habló de los repartos de los hospitales, ahora la gente se dice, o sea que encima de todo esto, encima de esta joda, encima que me das golpe tras golpe, resulta ser que lo poco que tengo, que el Estado me lo quiere quitar, ahora resulta ser que es para premiar la corrupción. Bueno, eso indigna aún más. Hay un muy mal ambiente ciudadano, no confundir con el respeto a la democracia, a la cual nos debemos todos, pero una muy mala vibra de que los pocos recursos que se tienen vayan a ser despilfarrados, saqueados por otro, y encima, en vez que el Estado se ajuste donde deba ajustarse, no solamente de forma inconstitucional, sino indolente, le recorte. O sea, el gobierno del sobreprecio y el recorte, nada más y nada menos que a la educación pública, pasándole la factura a los que menos tienen, al conocimiento y a la igualdad de oportunidades. Contra eso... Vamos a hablar del proceso de fiscalización, vamos a hablar del rol de la Asamblea después de estas leyes, pero no quiero perder la oportunidad para hablar de algo que mencionabas. El gran problema económico no pasa por la Asamblea. Y la Asamblea no es santa de mi devoción, como tú sabes, pero aprobándose el paquete tal cual lo mandó el gobierno, con todas las mejores aspiraciones del gobierno, estamos hablando de una recaudación exagerada de 1.200 millones de dólares, en un país con un hueco fiscal calculado por el propio gobierno en 10 veces más, 12.000 millones de dólares. ¿Cuál es la salida económica si las leyes no la son? Una vez más, pues el desgobierno reinante toma el atajo, el camino fácil. Políticamente echarle la culpa hasta a mi mamá, me imagino. Y económicamente que todo pasa por la Asamblea, cuando han tenido 3 años
no solamente para denostar del modelo estatista fracasado anterior, de la cual bien que jugaron a los 10 años, sino para el cambio y medidas efectivas, reales de ejecución, de acción. Ya solo falta un año calendario para que termine, 4 meses para la convocatoria a elecciones. Pero si usted me dice al día de hoy de alternativas, existen y existen algunas, pero se necesita decisión. Entre algunas que hemos planteado nosotros, otros sectores políticos, sociales, económicos también lo han hecho, pero es que hay algo que no se hace: hacerlos, decidirlo e inclusive correr el riesgo hasta de equivocarse. Pero la inercia, flotar y el sueño de ser expresidente en normalidad, eso no puede ser pues una política económica. Y pensar que hay que darle zarpazo tras zarpazo a los ciudadanos, castigos tributarios permanentes, no puede ser. Lo hemos reiterado, hay documentos públicos. Uno, el gobierno puede y debe hacer una emisión de certificados tributarios, lo cual le dará liquidez inmediata. Y ahí sí, de forma voluntaria, los sectores productivos, empresariales, personas naturales, podrán adquirirlo. Títulos negociables, sin límite alguno, que son mucho más atractivos, por no decir atractivos, en consideración a los bonos que no sirven absolutamente para nada. Ahí fácil tiene muchísimo más de los 1.200 que quieren, insisto, arrancharle, si es que pueden y si es que la gente puede pagar. Por eso es que andan amenazando ahora hasta con la fiscalía para los que no tienen, porque saben que no es que no se quiere, no se puede pagar lo que no se tiene. El tema Qué barbaridad, 100 años después tratar de restituir la prisión por deuda en Ecuador, ¿no? Mire, ya existe en el Código Penal el tema de la defraudación tributaria. Eso ya existe. Es un delito penal si se demuestra el dolo, no la equivocación o la falta de recursos o el error. Pero esa lectura que han puesto en el segundo inciso de la disposición 11ª tiene una lectura política, porque ahora van a querer decir que cualquier cosa de no pago directamente es presunción de materia penal. Eso tiene, insisto, una vez más, pues este autoritarismo light, remozado, que se manejan algunos como que no dicen nada. Otro mecanismo, la renegociación con suspensión, obviamente, del pago de intereses del tramo de deuda externa, tramo bonos. No estoy hablando de tramos multilaterales. Eso hay mucho más que los 1.200 millones de dólares que tanta angustia le carga al gobierno en liquidez. Pero claro, con este tipo de ministros que hace de corifeo de los tenedores y de mejor amigo los lobistas de los tenedores, es bastante difícil. Por eso no es culpa ni de la Asamblea y peor del pueblo ecuatoriano. Ahí también vamos. Vamos, Henry, y disculpa que acelere el paso, pero tú sabes que el tiempo siempre nos juega en contra. Pero vamos a cuál debe ser el rol de la Asamblea Nacional, pase lo que pase con las dos leyes que están en el Pleno. Después de esta ley, ¿qué sigue? Porque los últimos 60 días de emergencia, yo entiendo que ha habido una tregua no declarada, una cordialidad cívica evidente para intentar no caldear más los ánimos en un gobierno que ya tenía suficientes preocupaciones como para añadirle una pugna de poderes. Pero con un ministro de Finanzas que se ha equivocado en los proyectos, que se ha equivocado en el uso de recursos para pagar a los tenedores de deuda y decirle a los ecuatorianos que esperen, que no tiene un plan verdadero para arreglar las finanzas públicas, que el recorte lo ha puesto sobre lo único que no debía recortar, la esencia del Estado, la educación. ¿Para cuándo el juicio político? Que yo entiendo que se lo están peleando a ver quién llega primero. Con una secretaria como Alexandra Ocles, envuelta en corrupción, ¿para cuándo el juicio político? Con un gobierno que no da respuestas, que no hace lo que todo el mundo le pide que haga, algo. ¿Para cuándo los juicios políticos? Es decir, ¿cuándo entra la Asamblea a hacer el contrapeso de si un gobierno no quiere actuar, forzarlo a actuar? Lo primero que tiene la Asamblea como obligación en estos días es convertirse, con todas sus falencias, con todos sus errores, con todas las críticas que pueda tener un órgano colectivo donde hay carne y hueso, y así en todas partes del mundo, no crea que solamente es en el Ecuador las críticas, es convertirse en la última barrera, en el último obstáculo para defender a los ciudadanos de una mano impuestera por parte del gobierno. Hoy día, en estos días, se va a ver la utilidad de la Asamblea. Esa es su misión número 1 en estos días. Quizás el último baluarte dentro de una democracia que tienen los ciudadanos
para defender el interés general. Punto 1. Punto 2. Tú has citado una palabra que yo utilizaba mucho, cordialidad cívica. Creo que hemos abusado de la cordialidad, tomando en cuenta que hace menos de un mes, utilizando un argumento que está en la Constitución, pero que depende de quién lo cita, te puede llegar un citatorio de la Fiscalía. Por ahí decían el tema de la disolución de la Asamblea Nacional, mecanismo jurídico que existe en Montecristi. Nunca me ha gustado porque es parte de un régimen parlamentario, no un régimen republicano presidencial, pero está ahí, que conlleva la caída tanto de la Asamblea como el Ejecutivo. No sé qué tipo de estabilidad puede darle a un gobierno, a un país, a un pueblo, en momentos de pandemia, en momentos de tragedia nacional, con muertos que no aparecen en hospitales públicos con clara responsabilidad extracontractual del Estado. Pues bien, bastante ha sido que solo se ha rechazado en lo conceptual. En otras lanas y en otros tiempos no hubiera existido cordialidad cívica, sino pugna de poderes que poco o nada le hacen bien al país en estos momentos. Lo cual no significa que no ejerzamos en materia de fiscalización un juicio político al ministro de Finanzas. Sí, nosotros estamos ya armando nuestro propio juicio político, no solamente por lo que hemos citado, sino también por el recorte infame a la educación y también por la retención ilegal de valores que no le pertenecen y que son de los municipios, prefecturas, universidades públicas del país. Pero al mismo tiempo, y rescatando cosas positivas que existen en los proyectos legales, uno de los temas fundamentales que tenemos pendiente ya no es el nuevo Código Laboral, que no hay ni tiempo ni oxígeno para hacerlo, pero sí en la reforma, más allá de lo que está en el proyecto urgente, la reforma que permita dinamizar sin precarizar el sector laboral, el que reconozca las nuevas modalidades de trabajo que existen, el que se constituya en una nueva oportunidad con cara al futuro y no la espalda a un pasado anquilosado que no nos lleva a ningún lado, ni a los empresarios ni a los trabajadores. Creo que si hacemos eso y ciertos puntos de comunión y albergamos gobernabilidad y consensos democráticos en estos casi 4 meses que faltan para la convocatoria de elecciones, y en vez de hacer normas para perjudicar, dejamos de joder a los ciudadanos, desde por servidos. Sorry que se lo diga de esa manera. Bastante hacemos con no perjudicar. Ya cuidado ciertas iniciativas que salen con piola, que terminan siendo factores lamentablemente en contra de los ciudadanos. Concentrémonos en lo básico, ya dejemos de enumerar las leyes. Esto no son PowerPoint, ya eso ya fracasaron. Vamos a lo concreto, a lo que interesa, no dejemos a un lado la fiscalización. Usted me decía lo de la secretaria Ocles. Con las normas heredadas de la Revolución Ciudadana, que tanto les gusta a este gobierno, no se puede enjuiciar a un secretario porque no es ministro. Pese a que gana como ministro, tiene rango de ministro, tengo fuero de corte como ministro. Es una de las reformas que tenemos en la ley orgánica de la legislatura, que ojalá la saquemos para quienes nos lo reemplacen. No tengan los límites, de la Corte Constitucional, ¿no? Que un secretario con rango de ministro se llevaba lo de ministro para lo bueno y para lo malo. Totalmente de acuerdo, más o menos como la fábula del pato, que caminaba, comía otras cosas más, pero resulta ser que no era pato, más o menos. Henry Cucalón, ¿cuándo presentarán el juicio político que anuncias contra el ministro de Finanzas? En los próximos días, nosotros somos gente seria y estructurada, estamos haciendo un libelo de demanda para ser conocido por los demás bloques. Así hemos actuado en otras oportunidades. Nosotros no tratamos los juicios políticos tomando firmas en los corredores, al vuelo, con copy-paste. Lo hemos hecho y los hemos hecho bien y los resultados están a la vista. Yo he participado en alguno de ellos. ¿Quién va a liderar esta vez de la bancada? ¿Tienen ya el nombre del interpelante? Partido Social Cristiano, y tenga la seguridad que cualquiera de sus integrantes, desde el jefe y coordinador de la misma, hasta los demás integrantes, lo van a hacer y lo van a hacer muy bien. ¿Y por qué, Anderson? Y ese es uno de los motivos que siempre le ha preocupado al gobierno, que cuando se apoyaban los temas que importaban al país y que confundían con un ánimo de apoyo a sus tesis, siempre han reconocido que nosotros no valemos por la cantidad de diputados. El tema no es cuantitativo, sino cualitativo. Es la legitimidad que ostentamos para representar al pueblo ecuatoriano.
Bueno, aquí te dejo abierta la apuesta porque yo creo que estamos, si se concreta este juicio político y llega a pleno, a portas de ver el juicio político con mayor unanimidad de esta legislatura. No tengo la menor duda y sé que eso le aterra a lo que quede el oficialismo y a la mesa chica. Henry Cucalón, asambleísta por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. Te agradezco mucho la participación, te envío un abrazo. A ustedes, un abrazo para todos.